Sí, buenas noches con todos, buenas noches con todas. Doctor Henry, muy buenas noches. Bien, a todos ustedes, mi más cordial bienvenida. Vamos a continuar nuestras sesiones de aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Gracias, doctor. En las sesiones anteriores habíamos estado conversando respecto a una temática muy interesante, muy importante, y que estaba orientada a las diligencias preliminares. Luego hablábamos sobre las audiencias previas al juicio oral. Habíamos resaltado la importancia que tenía cada una de ellas. Conversamos sobre el control de plazo, conversamos también relacionados sobre la importancia que tenían estas audiencias preliminares, algo sobre técnica de litigación oral. Pero el día de hoy nos toca conversar sobre una un mecanismo procesal que tiene su propia audiencia y que se le ha venido a denominar en tutela de derecho. Lo que tenemos que partir por reflexionar como una nota previa, como una nota liminar, si se quiere, es que el proceso penal en sí dota, ¿no?, de garantías al sujeto pasivo del proceso. Me refiero al imputado. Ya no puede hablarse hoy en día de un proceso penal en donde no haya respeto de los derechos, no haya garantías que le sean franqueadas a los sujetos procesales. Incluso si nosotros nos atrevemos a decir, para hablar de proceso, estaríamos considerando a aquel mecanismo racional que permite la solución de un conflicto de intereses. Si vemos al proceso en general como un mecanismo racional que se orienta a la solución de un conflicto de intereses, que se orienta a la dilucidación de una incertidumbre de corte jurídico, y si lo queremos ver en el ámbito penal, ver al proceso penal como un mecanismo racional a través del cual el Estado busca solucionar un conflicto de naturaleza penal que haya surgido entre los particulares. Y claro, cuando uno acuña, cuando uno emplea el término proceso, está resaltando ello, mecanismo racional, lo que implica desterrar cualquier idea o concepción que dentro del proceso no se respeten derechos. Hablar de proceso significa también desterrar la idea que dentro del proceso, dentro de este hábitat, no existan garantías. Cuando uno emplea el término proceso y mirando al proceso judicial, refiriéndonos a ello, obviamente, es porque está aceptando que van a existir derechos, van a existir garantías, va a existir el respeto mínimo a normas procedimentales, a que va a existir determinadas formalidades, a que van a existir plazos, a que van a existir instituciones procesales. También aquellos funcionarios a quienes el Estado les ha dado esa investidura de resolver el conflicto. Cuando hablamos de proceso, hablamos de ese mecanismo racional, hablamos de instituciones, hablamos de normas, hablamos de reglas, hablamos de principios, hablamos de funcionarios, hablamos de derechos y hablamos de garantías. Es por eso que si el proceso es un mecanismo racional de solución de conflictos, lo que se aleja de lo que en principio era la venganza privada, lo que luego trascendió a la ley del talión,
lo que luego se trató de ver a manera de compensación o composición, para luego ir caminando por lo que ha venido a denominársele la autotutela, la autocomposición, los mecanismos híbridos de solución de conflictos, la conciliación, el arbitraje y finalmente arribar al proceso. Pero esta nota introductoria que hago sobre el proceso es porque si el proceso viene a ser todo ello y el proceso penal, ¿no? La única particularidad es que el conflicto que se gesta es de naturaleza penal, ¿no? A diferencia de un conflicto de naturaleza civil patrimonial, donde de por medio va a poder existir bienes, van a existir pretensiones, se entiende, intereses que habrían sido insatisfechos o en conflicto. Entonces, si hablamos de proceso en esos términos, y hoy nos aterrizamos a lo que el decreto legislativo 957 nos trae, significaría preguntarnos qué duda cabe. Entonces, el proceso penal, al revestir derechos, al presentar garantías, ¿de qué manera se viabiliza? ¿De qué manera es que se van a presentar estos derechos, estas garantías? Fíjense, voy a compartir pantalla. Estas son unas presentaciones que se han utilizado en la academia, en la escuela del Ministerio Público. Fíjense. Son unas presentaciones que gentilmente el doctor Lingán alcanzó a la escuela. Estamos con ciertas precisiones o matizaciones, vamos a trabajar con ellas. Me parecen muy importantes, muy interesantes. Siempre bueno hacer la cita respectiva. El doctor Luis Lingán Cabrera, que es el que ha facilitado estos materiales, siempre la honestidad intelectual de por medio. Entonces lo que yo iba era que en el marco de todo proceso existen derechos y garantías. Y como habíamos sentado en la sesión anterior, cuando hablamos de derechos, ¿no? También tenemos que mirar su correlato o mirar a aquella institución que permite su viabilización, que no son otra cosa que las garantías. Un derecho, garantías, es un derecho vago y sostenido. Un derecho sin garantías es como que si nosotros tuviéramos un beneficio, pero no podremos ejecutarlo. Tenemos un interés, pero no tenemos cómo protegerlo. Para que podamos hablar nosotros de derechos, tenemos que también tener un correlato que es una garantía. Es por eso que si uno ve el proceso penal no es solamente un conjunto de actos que propenden una finalidad, y en este caso, un conjunto de actos regidos por una normativa que lo que van a propender, lo que van a buscar, en principio, es dilucidar un conflicto penal. Y cuando buscamos dilucidar un conflicto penal significa la obtención de información para poder establecer qué es lo que sucedió, cómo es que se llegó a afectar un bien jurídico penalmente protegido, cómo es que se afectó la vida, cómo es que se afectó el patrimonio, cómo es que se afectó la libertad sexual. Tiene que haber un titular de ese bien jurídico penal protegido. Y tiene que haber un sujeto que habría acometido, habría desplegado un comportamiento humano voluntario, y ese comportamiento humano voluntario calza en un tipo penal, ¿no? Que ese comportamiento humano voluntario que calza en un tipo penal no encuentra una justificación en el ordenamiento jurídico y además le es
posible atribuirle a esta persona la comisión de este hecho. Entonces, si vemos todo ello en el íter del proceso penal, veremos que ese conjunto de actos regidos por normas que va a estar dirigido por funcionarios a quienes se les encarga la investigación, funcionarios a quienes se les encarga la resolución del caso, emitiendo una decisión final, un fallo, una sentencia. Pero fíjense que esta investigación que se va a realizar en el marco de este proceso penal, definitivamente, al haber señalado que vamos a regirnos por un conjunto de reglas, de normas, no hacen sino que van a permitir, ¿no?, que este proceso penal se desarrolle adecuadamente. Es algo muy concreto. Fíjense. Ahora, fíjense, cuando uno, en el marco de un proceso penal, lo observa de manera desde afuera, ¿no?, y revisa la normativa, claramente entenderá, entonces el proceso penal, nuestro Código Procesal del 2004, presenta varias etapas. Una etapa de investigación, una etapa intermedia, una etapa de juzgamiento, como acabamos de plantear, y en las sesiones pasadas también. Pero fíjense, el fiscal va a poder investigar de cualquier manera. Vamos, el fiscal puede obtener información a cualquier costo. El fiscal puede alcanzar la finalidad del proceso penal sin respetar mínimamente los derechos del imputado. Y esto es, ¿el imputado tiene derechos?, nos preguntaríamos. Claro, profesor, si usted nos dice que cuando hablamos de proceso, hablamos de un mecanismo racional de solución de conflictos, y esa racionalidad en la solución de conflictos significa que van a existir derechos, que van a existir garantías, que van a existir instituciones, que van a existir funcionarios, que van a existir normas, reglas, principios, que van a propender la solución de un conflicto. Bajo ese concepto y premisa que usted acaba de proferir, entonces podemos señalar que en una investigación, claro que existen derechos, y el imputado tiene derechos. Y es más, profesor, si nos vamos al artículo 2 constitucional, vamos a encontrar un plexo de derechos que nuestra Constitución reconoce a todos nosotros. Y dentro de ellos vamos a poder extrapolar también determinados derechos que se relacionan con el proceso penal, que se relacionan con la investigación penal. Ahora, la presunción de inocencia, verbigracia. Pero también vamos a ir al artículo 139 constitucional, y con mayor apuntalamiento veremos que nuestra propia Carta Fundamental establece principios y derechos de la función jurisdiccional. Y claro, varios de ellos se nos ocurre, por ejemplo, el derecho de defensa. Entonces, vemos que desde la Carta Fundamental se van a reconocer derechos a todos nosotros en principio, al imputado en particular, dado el tema que estamos conversando. Por eso, el fiscal en el sistema en nuestro sistema acusatorio contradictorio, este sistema procesal, tiene un corte acusatorio contradictorio, se le va a encargar al fiscal la investigación. Aun cuando parezca trilladas estas afirmaciones, lo que pretendemos sostener en principio es quedarnos con la idea de qué es el proceso. No cualquier cosa es proceso. Cuando a alguien se le dice, te voy a someter a un proceso penal, él debe encontrarse tranquilo. Porque cuando uno habla de proceso, habla de garantías, habla de derechos. Eso es el proceso, en puridad conceptual.
Ahora, ya que habíamos conversado sobre que el fiscal en este sistema debe investigar respetando plazos, el fiscal debe investigar respetando los derechos del investigado, debe respetar aquellos derechos que pueden afectarse cuando se solicite un acto de investigación y no lo realice el fiscal. Habíamos conversado en la sesión anterior sobre el control de plazo, ¿no? El control de plazo en diligencias preliminares, el control de plazo en investigación preparatoria. A lo que estoy yendo, en el proceso penal, estas garantías que se presentan van a habilitar determinados mecanismos. ¿Para qué? Para que frente a la amenaza o frente a la afectación de los derechos del imputado, puedan corregirse, pueda un órgano disponer su corrección o ponerle límite. Y es por eso que en el proceso penal vamos a encontrar estos mecanismos que permiten controlar, por ejemplo, el exceso en el plazo. Cuando el fiscal se toma un plazo más allá de lo que la propia norma procesal establece. Y es allí donde, para efectos de garantizar el derecho al plazo razonable, el derecho a un plazo estrictamente necesario, es que se habilita un mecanismo que es el control de plazos. ¿Y lo va a controlar quién? Un juez, el juez de la investigación preparatoria. Entonces, vemos que estos mecanismos que están diseñados en la normativa procesal penal efectivizan una garantía. Y estas garantías lo que hacen es salvaguardar un derecho, evitar que el derecho se conculque, o en todo caso restablecer o buscar restablecer que ese derecho conculcado se retrotraiga al momento en cómo se encontraba, antes de su conculcación. Y claro, este órgano encargado de velar por la realización concreta de este derecho fundamental, habiendo activado esta garantía, tome las medidas correctivas que correspondan para garantizar que no se vuelvan a vulnerar estos derechos. Entonces tenemos el control de plazo en principio. Pero asimismo vemos que existen otros mecanismos que también buscan salvaguardar algunos derechos. Por ejemplo, frente a la denegatoria de determinados actos de investigación o actos sumariales, en donde frente a la negativa del agente fiscal de disponer la realización de determinada diligencia, es que debe de acudir este afectado cuando, por ejemplo, ¿no? Si uno advierte determinadas situaciones en donde el fiscal deniega sin mayor justificación la realización de una diligencia, claramente estamos afectando si es que esta decisión de rechazo o de no pronunciamiento o de no respuesta a esta solicitud, claramente estamos afectando el derecho que tiene el investigado, hablando del investigado en principio, de solicitar a través del fiscal actos de investigación. Y claro, le afectará su derecho de defensa. Porque si yo tengo el derecho a solicitarle al fiscal todos los actos de investigación que sean pertinentes, es decir, que guarden relación con lo que es objeto del proceso, que sean útiles para poder esclarecer la verdad, que permitan a través de esa utilidad
¿no? Validar la hipótesis delictiva o la hipótesis de los hechos que yo como investigado estoy trayendo, que mi defensa está trayendo. No hacerlo significa, que duda acabe, violentar el derecho de defensa. Entonces vamos viendo que para poder salvaguardar, para efectos de corregir determinadas actuaciones que se dan en el marco de la investigación, se activan mecanismos, ¿no? Estos mecanismos no hacen otra cosa que implementar estas garantías y que estas garantías buscan que estos derechos conculcados, afectados, amenazados, cese esa amenaza, cese esa conculcación. Pero hay otro plexo de derechos, fíjense, que van a tener otro mecanismo, un mecanismo tutelar, un mecanismo que frente a la afectación de derechos que van a encontrarse desarrollados en un artículo específico del Código Procesal Penal, pueda activarse al órgano jurisdiccional este mecanismo tutelar de derechos y sea este juez de la investigación preparatoria el cual pueda, luego de haber escuchado a los sujetos procesales, tomar una decisión. Verificar si efectivamente ha habido una conculcación, una afectación a los derechos fundamentales del imputado. Y a partir de eso, asumir una decisión, buscar la corrección de inmediato. No veamos a estos mecanismos tutelares o mecanismos que buscan guarecer derechos, que buscan viabilizar las garantías, como signo de buscar ser obstruccionista en el proceso penal. Muchas veces se malinterpreta y se sostiene que el interponer tutela de derecho, controles de plazo, solicitar el control judicial frente a la denegatoria de actos de investigación o sumariales, son propios de abogados que lo que buscan es justificar sus honorarios, entorpecer la investigación, dilatar la misma. El hacer uso de un mecanismo, de una garantía, no es sinónimo de ser obstruccionista en principio, cuando es bien utilizado, cuando es bien utilizado estos mecanismos, cuando se emplean para dar cumplimiento a su finalidad. Lo que habíamos conversado en sesiones anteriores, ¿no? Lo que buscamos de una audiencia preliminar es que se cumpla con su finalidad, no que se pervierta la finalidad. Si uno activa mecanismos como estos, cuando correspondan, no es un afán obstruccionista, dilatorio. Evidentemente, si vamos a plantear, si vamos a activar estos mecanismos frente a supuestos no habilitantes o no habilitados, frente a supuestos que no corresponden, entonces claramente lo que estamos viendo es un uso manifiestamente abusivo de estas instituciones, que no hacen sino trasuntar en una finalidad obstruccionista, dilatoria, ¿no? Que busque entorpecer el proceso penal. Entonces veamos la idea en concreto, que aquí el fiscal en este sistema se le ha encargado la investigación, se le ha encargado el monopolio de dicha investigación y por su intermedio es que deba de realizarse los actos de investigación, solicitarle a él. Pero también vemos que al fiscal y a la policía no solamente se les va a encargar la labor de investigación, al fiscal en el artículo 159 constitucional, replicado en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, en el artículo 60 y 61 del Código Procesal Penal, sino que a la policía en el artículo 166 de la Constitución, en el artículo 61, ¿no? 67, perdón, y 331 del Código Procesal Penal, en el artículo 68 del Código Procesal Penal, que está todas las atribuciones de la policía. No es solamente prodigarles atribuciones, establecer cuáles son sus funciones, sino que frente a eso también surgen obligaciones para el fiscal y para la policía.
En principio, el respeto de los derechos fundamentales, porque ellos son los encargados de realizar la investigación. Y lo digo en plural, para no indicar el fiscal con el apoyo. No, digo fiscal y digo policía. Se les encarga la investigación, pero una investigación respetuosa de los derechos fundamentales. Si no se respetan estos derechos, cuando hablamos de respetar un derecho, significa no afectarlo en su estructura, no afectar el derecho, porque afectar un derecho sin legitimidad significa que no existe una razón, no existe una proporción, no existe una necesidad, no existe un principio de legalidad a partir del cual tenga que restringir un derecho. ¿Los derechos fundamentales válidamente pueden restringirse? Claro que sí. El Tribunal Constitucional en senda jurisprudencia ha establecido que los derechos fundamentales, dado a que no gozan de una absolutez, pueden ser restringidos, pero cuando sea razonable y mirando siempre la proporción, la proporcionalidad. Pero cuando hablamos de conculcar un derecho, de afectar un derecho, se entiende sin mayor legitimidad. Ahí no hay un respeto a un principio de legalidad, un principio de necesidad, un principio de motivación, un principio de proporcionalidad, un principio de suficiencia indiciaria para poder afectar un derecho fundamental. En el marco de una investigación podemos afectar derechos fundamentales, claro que los podemos afectar, pero ¿cuándo se afectan derechos fundamentales en el marco de una investigación? Afectamos derechos fundamentales, restringimos para ver con propiedad dentro de una teoría conflictivista de los derechos fundamentales, restringimos un derecho fundamental cuando resulta siendo necesario para la investigación. En principio hay supuestos habilitantes. La policía restringirá un derecho fundamental, por ejemplo, la libertad, cuando estamos en supuesto de flagrancia delictiva. Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio cuando estamos frente a una flagrancia delictiva para la Policía Nacional del Perú. También la libertad personal, a lo mejor en un registro personal frente a flagrancia delictiva, en un control de identidad, etc. Y el fiscal hará lo mismo cuando exista alta probabilidad de que se pierdan los indicios, se pierdan las evidencias. El fiscal puede disponer la restricción del derecho fundamental y luego solicitar la confirmatoria judicial. Pero son situaciones que van a habilitar esta restricción del derecho fundamental, excepcionalmente. Y cuando no hay supuesto de flagrancia, cuando no hay supuesto de urgencia, tenemos que acudir aquí al juez de la investigación preparatoria, para que sea él quien a través de una resolución debidamente motivada pueda disponer la restricción de un derecho fundamental. Por ejemplo, la intervención corporal para la toma de muestra de sangre, ¿no? Para hacer algunos exámenes biomoleculares, etc. Pero fíjense lo que tiene que suceder o qué es lo que tiene que presentarse para poder restringir un derecho fundamental en el marco de un proceso penal. Situaciones de urgencia, situaciones de flagrancia, de inmediatez en la realización del acto, pero luego confirmarlo judicialmente. O si no, una resolución judicial que así autorice la restricción de derechos fundamentales. Entonces, sí podemos restringir derechos fundamentales, pero en supuestos específicos, donde estén legitimada la actuación del funcionario, supuestos de urgencia, supuestos de necesidad, etc. Pero siempre bajo la confirmatoria judicial o bajo la autorización judicial. Pero afectar otros derechos fundamentales fuera de estos supuestos, por ejemplo, afectar el derecho de defensa, no dotarle de abogado a un investigado para que rinda su declaración, aunque parezca hoy por hoy supuestos alejados de una realidad, aunque parezca hoy por hoy que esto se aleja de la realidad, pero lo que sucede es que, aunque nosotros pensemos, a veces uno, quizás por la poca experiencia en algunos lugares alejados del Perú, recibir la declaración del investigado sin abogado defensor, parecería que es algo muy extraño y difícil de suceder. Pero fíjense que no. Hay momentos donde
se le pregunta al imputado, y se sigue haciendo, ¿ah? Revisen ustedes algunas recepciones, algunas actas de declaraciones de investigados, donde se le pregunta, y todavía con las viejas expresiones, preguntado para que diga si requiere la presencia de un abogado para rendir su declaración. Claro que bajo una óptica vigente de nuestro Código Procesal Penal, sería un contrasentido que al imputado se le pregunte si requiere o no la presencia de un abogado, cuando sabemos que eso ya viene a ser un imperativo, un imperativo. Claro, al margen de los supuestos de que el declarante sea abogado, no sea abogado, y entre otros aspectos que obviamente no vamos a entrar en mayores disquisiciones. Pero fíjense eso, ¿no? Entonces, lo que hasta aquí vamos desarrollando es que tanto el fiscal y la policía deben investigar respetando los derechos de los investigadores. Hemos visto que hay supuestos de restricción de los derechos, los hace un juez, los hace por determinadas circunstancias urgentes e inaplazables bajo confirmatoria judicial. Pero cuando se afectan derechos fundamentales sin una razón, no dotarle de abogado defensor, no permitir el reconocimiento médico legal a una persona detenida, van a activar mecanismos tutelares como es la tutela de derechos. Una tutela de derechos que no es sino un mecanismo a partir del cual el afectado, el investigado afectado, acuda a este juez de la investigación preparatoria. Claro, tenemos mecanismos, por ejemplo, como el habeas corpus, que probablemente tengan pertinencia a su aplicación, pero lo dilatado del proceso, aunque sea un proceso de urgencia, como es el constitucional, sin embargo, se ha creado dentro del propio proceso penal mecanismos como la tutela de derechos. Y estos mecanismos son creados para que el investigado pueda, frente a la afectación de sus derechos, recurrir, recurrir a un juez, y en donde este juez lo que va a buscar es que esos derechos afectados, conculcados, no trasciendan más allá y se tomen las medidas correctivas correspondientes. Y esto lo va a realizar en el marco de una audiencia. Hemos conversado la importancia de las audiencias previas, y hoy por hoy la audiencia de tutela de derechos. Su mismo nombre lo indica, tutela, tutelar, proteger, guarecer, custodiar, cuidar. Aunque parezca mentira, y permítame esta expresión un tanto procaz, pero eh, muchas veces uno considera que no está afectando derechos fundamentales, sino que uno lo hace. A ver, imaginémonos un fiscal que está realizando una investigación en un... A ver, los fiscales penales, ¿no? Los fiscales mixtos con competencia penal, ¿no? Se les encarga la atención de urgencia en los llamados turnos fiscales, ¿no? Debería ser servicio fiscal, ¿no? Pero le dicen turno fiscal. Bueno, no sé, la nomenclatura tampoco no es tan, no varía mucho, pero en cuanto a su contenido. Pero lo que me refiero es, si tienen que atender, por ejemplo, un determinado distrito, muchas veces un número limitado de fiscales, puede ser dos, puede ser tres, puede ser uno, y, y bueno, tienen que atender los delitos en flagrancia, ¿no? que, que se presentan en ese distrito, ¿no? Personas con, bueno, casos de personas detenidas, ¿no? Detenidas en flagrancia delictiva, eh,
eh, levantamiento de cadáveres, ¿no? Participación en diligencias propias de estos delitos y de estos levantamientos de cadáveres. Y muchas veces el tiempo es limitado, ¿no? Sabemos que hoy por hoy la detención policial en flagrancia es hasta 48 horas. Entonces, el problema que va a pasar acá es que a veces cuando tenemos 5, 6, 8, 10, 15 casos, 20 casos, hay un desbordamiento de la capacidad de respuesta. Y a veces los abogados defensores eh, con retraso llegan a las dependencias policiales. Los testigos efectivos policiales que pudieron intervenir pueden en un horario de la noche, en la tarde, o están de franco, diferentes circunstancias. Y a veces hace que hay determinadas diligencias no se puedan poner en conocimiento del abogado defensor del imputado y se realizan simplemente para poder, entre comillas, para que estas diligencias se hagan lo más rápido posible. La policía, buenamente, perdónenme la expresión, aunque el término buenamente no debe de existir en el proceso penal, no hay buenamente ni malamente, el proceso penal tiene reglas y las reglas se cumplen. Eso es cierto. Pero a veces, y perdonen esta muletilla tan incómoda de a veces, por realizar la diligencia, la Policía Nacional llegan a las 3 horas, 3 de la mañana, los que hicieron la intervención y le recibieron la declaración, porque esa fue la hora que podían, pero no se le comunicó a la defensa de estas diligencias. Entonces, ¿qué derecho fundamental? Vamos, enfocándonos al artículo 71. ¿Qué derecho del imputado estaría afectando? El derecho de defensa para que la defensa pueda participar en esta diligencia, porque va a ser un testigo y no se le comunicó. Miren que el fiscal no lo hizo de mala mente, con mala intención. Pero ahí tenemos un acucioso abogado defensor que está cuestionando esta diligencia. Y es correcto. Pero fíjense que la afectación muchas veces de derechos fundamentales no se hace exprofesamente. Por ejemplo, que una intervención policial se consigne que en este acto el intervenido reconoce su participación en el delito y se siente arrepentido sin su abogado. Imagínense, una información a suerte de reconocer responsabilidad en un acta policial sin presencia de su abogado defensor. Y el abogado defensor considerará que eso afecta el derecho de defensa. Entonces, si se dan cuenta, a veces, y perdonen esta expresión, los derechos fundamentales se afectan sin que el propio agente fiscal o policial se den cuenta que lo están afectando. No es una excusa, no es una justificación. Pero para eso existe el derecho de defensa. Para eso está la defensa técnica. Entonces, los derechos del imputado que están reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal nos permite entonces, fíjense, este artículo 71 establece que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Miren que está destacando en principio la Constitución, las leyes que concedan derechos desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Miren,
Este artículo 71 está reconociendo que el imputado puede hacer valer por sí mismo, ojo, o a través de su abogado. ¿Qué quiere decir? Yo como imputado, si sé el contenido del artículo 71, yo puedo exigir el respeto de estos derechos. Y yo podría acudir al juez de la investigación preparatoria. Porque yo como imputado puedo hacer valer por mí mismo o a través de mi abogado defensor. Derechos que están reconocidos en la Constitución, derechos que están reconocidos en las leyes de la materia, desde que se dan inicio a las diligencias preliminares. Y claro, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional deben hacer conocer al imputado sus derechos. Porque ¿qué pasaría si al investigado, al imputado, no se le hace saber cuáles son sus derechos? Es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso Miranda en Estados Unidos, ¿no? Las famosas leyes de Miranda. Si vemos el artículo 71 en su parágrafo 1, en su numeral 1, es lo que habíamos retratado anteriormente. El imputado puede hacer valer por sí mismo, y eso es que tiene que quedar claro. Si el imputado puede hacer valer por sí mismo, él mismo puede plantear los mecanismos que le franquea la ley procesal para guarecer su derecho fundamental. Y en el numeral 2, y aquí establece una lista enunciativa, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible. Y esto es importante. Estamos viendo el sustrato a partir del cual se habilita ante la afectación de estos derechos de la tutela de derechos. Jueces, fiscales y policías. ¿Cuándo lo harán los jueces? En el momento en que, por ejemplo, hay una detención preliminar judicial, se le pone a disposición, la policía lleva al detenido preliminarmente al juez para que le haga un control de identidad y le lea sus derechos. Y luego se lo pasa a la fiscalía para que continúe las investigaciones o haga las investigaciones que correspondan. El fiscal, de igual manera, le hará conocer sus derechos. ¿Cuándo? Cuando lo tenga al frente y tenga que recibirle su declaración. Cuando tenga que realizar una diligencia que de por medio tenga que conocer el imputado que puede guardar silencio. Diligencias de aplicación de acuerdo reparatorio, de principio de oportunidad, o cualquier otra diligencia que el imputado pueda manifestarse y pueda hacer ver responsabilidad penal. Entonces pueda él aceptar una responsabilidad. Entonces hay que hacerle saber. No, o sea, tenemos que entender que cuando se hace alusión al hacerle conocer al imputado sus derechos implica en cualquier diligencia que las consecuencias de la participación del imputado pueda generar responsabilidad penal en él. Hay que hacerle saber. Y la Policía Nacional, qué duda cabe. Y la Policía Nacional de Perú tiene una exigencia mayor cuando de por medio tenga, por ejemplo, que verse lo relacionado con la detención en flagrancia delictiva, ¿no? Si a una persona se le detiene en flagrancia delictiva, la policía tiene la obligación de darle lectura a sus derechos, leerle sus derechos. Ahora, se indica de manera inmediata y comprensible, y eso es lo que muchas veces no se hace seguimiento, ¿no? Porque claro, de manera clara y comprensible significará que yo le dé una hoja de papel donde indique acta de lectura de derechos y simplemente le diga firma. Definitivamente que eso no es, porque tenemos que hacerle conocer sus derechos
y que manifieste que ha comprendido. Y preguntarle, por ejemplo, respecto al primer derecho, conocer los cargos formulados en su contra. ¿Sabe usted cuáles son los cargos que pesan en su contra? ¿Sabe cuál es la imputación que pesa en su contra? Si es que está detenido, el fiscal tiene que preguntarle, señor, señora, ¿sabe usted las razones por las cuales se le ha detenido? ¿Sabe por qué está detenido? No va a preguntarle, ¿sabe por qué está en la comisaría? Porque he visto declaraciones en sede policial que le preguntan al imputado para que nos diga si tiene conocimiento de las razones por las que se encuentra en esta comisaría. Claro, es una pregunta no solamente ambigua, abstracta, abstrusa, que no trasunta mayor información precisa, ¿no? Y claro, en un juicio que se le pregunte a un testigo, ¿sabe usted las razones por las cuales se encuentra en este juicio? Hay claramente una objeción por ambigua. Es ambigua esa pregunta. Y usted lo puede objetar y yo estoy seguro y convencido de que un juez le va a dar la razón a su objeción, le va a dar fundada la objeción. Porque es así, o sea, no podemos nosotros, si vamos a trabajar estas instituciones, significa que tenemos que entender su real dimensión. Por eso cuando hablamos, cuando se señala en la norma procesal, jueces, fiscales y policía, cada uno en su momento, en la etapa que le corresponda. Al juez, al artículo 5 del título primero del Código Procesal Penal, señala que se encarga de la etapa intermedia y la de juzgamiento. Ahí está clarito. Los fiscales está claramente en etapa de investigación preparatoria y diligencia preliminar, tan igual como la Policía Nacional. Ustedes han visto los jueces cuando le dan lectura a los derechos al momento, por ejemplo, de una conclusión anticipada, le hace conocer, cuando se instala el juicio, ¿no? El juez le profiere los derechos. Claro, no pasa eso en etapa intermedia, en tanto que la presencia del imputado no resulta siendo necesaria. Cuando hablábamos de las audiencias de control y acusación, vemos que la presencia del imputado no es necesaria. Por eso no hay mayor lectura de derechos, pero sí resulta siendo necesaria e imperativa la presencia del imputado en el juicio. Porque en el juicio, si no está el imputado presente, no se puede instalar. Se le declarará contumacio ausente dependiendo si tiene o no conocimiento del proceso penal. Pero allí, obviamente que sí, el imputado al estar necesariamente, al estar presente, el juez tiene que hacerle conocer sus derechos. Entonces, la norma procesal es clara cuando establece que tanto el juez, ¿no? Tanto el fiscal como la policía deben de hacerle conocer los derechos al imputado, ¿no? Se entiende en la etapa y el momento procesal que le corresponda a cada uno de ellos. Pero no pierdan de vista, juez, fiscal y policía. Se le hace conocer de manera inmediata y comprensible estos derechos. ¿Cuáles son los cargos que pesan contra el investigado? Y si está detenido, ¿cuál es la causa de dicha detención? Y se le entrega la orden de detención girada en su contra. Y esta orden de detención, ya incluso la propia Corte Interamericana en varios casos también ha señalado sobre el hacer conocer de manera inmediata, clara, las razones de la detención. Caso González, caso Espinosa González versus Perú, ¿no? Cuando se trata de una detención ilegal, conforme lo señala la Corte, y en donde no se respetó ni se le hizo conocer las razones por las cuales se le había detenido. Y la Corte Interamericana fue muy clara. Inmediatamente cuando se le detiene a una persona, se le tiene que hacer saber las razones y motivos por las cuales se le está deteniendo. Y acá la norma procesal lo establece. Y fíjense, esto es importante porque conocer los cargos por los cuales se le detiene o la razón de la detención de una persona no es algo muy importante
Si usted revisa, por ejemplo, permítanme, fíjense, el artículo 139, numeral 15 de la Constitución. Constitución, ¿ah? No estamos hablando de una norma infraconstitucional, sino la Constitución. Y en la Constitución, en el artículo, en el numeral 15 del artículo 139, se establece con claridad el principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Está en el texto constitucional, numeral 15 del artículo 139 constitucional, ¿no? Entonces, fíjense, lo que les señalaba al comienzo. Tenemos este plexo de derechos fundamentales, no solo en el artículo 2, no solo en el artículo 139, sino también en el artículo 71, que prioritariamente es el que se va a observar para poder habilitar la tutela de derechos. Pero conocer los cargos formulados en su contra, entonces es un derecho del imputado, que está reconocido también en la Constitución. Si se trata de la detención, hay que otorgarse el documento respectivo. ¿Quién alcanza la orden de detención? Fíjense, esto generó mucha controversia antes, ya quedó claro. El protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación del proceso inmediato, ¿ya? Y lo que concerne a la detención preliminar judicial, hay un protocolo, la aplicación del decreto legislativo 1298, si no me equivoco. Fíjense, establece que la papeleta de detención la tiene que girar el efectivo policial que detiene. Él es el que detiene realmente, es el que debe de girar la papeleta de detención. No lo tiene que hacer el comisario, el encargado de la sección de investigaciones, no, sino el que realmente ha efectuado la detención, ¿ya? Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. No es que simplemente a ver, no es que cuando uno va a revisar los actuados en una comisaría, lo revisa simplemente y ve que la papeleta de detención, eso no es un saludo a la bandera, no es un amasijo de papeles, sino que son los derechos del imputado. Si usted no ve que va a la dependencia policial la orden de detención, la papeleta de detención, se le está afectando un derecho fundamental al imputado, pues. Se le está afectando un derecho fundamental. Por eso es fundamental y es importante que se pueda establecer, que se señale claramente cuáles son los derechos, se establezca en los actuados, ¿no? Y aparezca esta papeleta de detención. De lo contrario, lo que estamos haciendo es que se está incumpliendo este derecho fundamental. Por eso tiene su razón de ser que la papeleta de detención esté en la carpeta fiscal que se está generando, se está elaborando a nivel de comisaría. O sea, tiene una razón de ser, no es que simplemente es un documento que aparece ahí, un papel sin sentido, ¿no? Es para poder dar cumplimiento a ello. ¿Y por qué lo llevan al médico legista? Más lo que... Vamos a ver, igual. Si usted no advierte un certificado médico legal que contenga un reconocimiento médico legal a una persona que estuvo detenida, ¿qué derecho está afectando? Un derecho fundamental que está reconocido en el artículo 71, derecho a ser evaluado por un médico legista, que lo vamos a ver en un momento. Designar a la persona o institución a la que debe comunicar su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Es una situación, miren, muchas veces se le detiene a un ciudadano, flagrancia delictiva, pero no se le da mayor posibilidad de comunicarse. O le dan la posibilidad de comunicarse después de 6 horas, 8 horas. O sea, al fiscal, y no voy a generalizar, le comunican al fiscal después de 6 horas, 8 horas, la detención de una persona. Y yo respeto mucho y quiero bastante a la Policía Nacional de Perú.
pero bajo el achaque que están elaborándose las actas, que se está poniendo a disposición al detenido, entre otros aspectos, no, que no justifica, podrán explicar, pero no justificar esa dilación, esa demora. Imagínense ese tiempo, ¿no? Que no se le pone conocimiento al fiscal, menos se le facilita una llamada telefónica. Debe de aparecer el cumplimiento de ese derecho. Garantizando cómo. Tiene que aparecer un acta o un documento donde se le dio la oportunidad de comunicar su detención a una institución o a una persona, ¿no? El que le llaman derecho a una llamada, ¿no? Que no es otra cosa que el derecho a comunicarse. Puede ser por correo, el medio rápido y eficaz, ¿no? Si no aparece, si no aparece la satisfacción de ese derecho, pues se ha incumplido. No, sí le dije, sí, yo le pregunté y me dijo que no. Entonces el fiscal dice, doctor, señor efectivo, deje constancia. Ay, doctor, ¿pero para qué? Y muchas veces no sabemos por qué. Porque simplemente es un derecho del imputado, del artículo 71. Y para evitar que se nos cuestione vía tutela de derechos el incumplimiento de este derecho fundamental, de este derecho del imputado, pues tenemos que dejar constancia que se buscó satisfacer ese derecho, que se hizo, ¿no? Y claro, si es un extranjero de igual manera. Ser asistido de los actos iniciales de un abogado, por un abogado defensor. Creo que este es uno de los supuestos habilitantes de la tutela más importantes. Ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. ¿Desde cuándo se debe asignar un abogado defensor? Cuando una persona está detenida. Eso es un poco que a veces tenemos que ponernos a pensar. ¿Desde cuándo se le debe asignar un abogado defensor a una persona que está detenida? Pero, profesor, es obvio, pues, desde que está detenida. Sí, le digo desde qué hora. Porque, y pase, muchas veces se realizan determinadas diligencias y no se pone en conocimiento al abogado defensor, quizás a la hora 15, a la hora 20, y recién asume. Lo correcto, ni bien, lo correcto sería, fíjense, que cuando el fiscal, cuando la Policía Nacional de Perú le comunica inmediatamente al fiscal sobre este hecho delictivo, yo postularía a que también la policía se le dé esa atribución que comunique inmediatamente también a la Defensoría Pública. Claro, doctor, se le está afectando su derecho a elegir un abogado, al derecho a un abogado libre elección. No, lo que estamos haciendo es garantizar desde el primer instante de que es detenida una persona que ya tiene abogado. Luego, a la hora que él haga su llamada, dirá, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo voy a optar por una defensa particular. Y esta defensa particular es lo fulano de tal. Muy bien, gracias, señor defensor público. Vamos a seguir la investigación con el letrado fulano de tal. Muy bien, gracias. Pero ¿qué hacemos? Garantizamos que en todos los casos, desde el primer momento en que está detenida una persona, ya se le garantizó su derecho de defensa. Porque de lo contrario, imagínense, si el fiscal le comunica a las 6 horas, lamentablemente, y eso hay que corregirlo, y mientras que el fiscal asume competencia, al día siguiente inicia las diligencias, a la hora 15 recién le preguntan, señor, ¿tiene abogado? No. Y le comunican a la Defensoría Pública. Entonces, yo lo que estoy viendo es que muchas veces estamos eh, eh, viendo que tenemos un derecho que debe ser asistido un abogado, el imputado por su abogado defensor de los actos de investigación, pero no se está cumpliendo. Eh, entonces, habría que mejorar, ¿no? Habría que mejorar eso. Si no se cumple, tutela de derechos. Tutela de derechos. Pero claro,
la sustracción de la materia que muchas veces se da, ¿no? Pero fíjense, aun cuando haya sustracción de la materia, el juez debe garantizar que no vuelva a cometer esos hechos. Tendrá que enviar al órgano de control ese fiscal. Porque un derecho fundamental que ha sido afectado y que prácticamente a través de la tutela de derechos se ha buscado corregir, pero ya se conculcó. Y si conculcas un derecho fundamental, entonces tiene que su órgano de control analizar si realmente es pasible de sancionar esa conducta, administrativamente, ¿no? Entonces también, estamos viendo primero los derechos, luego vemos el mecanismo, muy rápidamente, el abstenerse de declarar. Y esto es otro derecho fundamental importante que muchas veces se conculcan. ¿Por qué? Porque eh, no podemos utilizar el silencio del imputado en su contra para pensar una conducta obstruccionista. Eso no es. Eso no es de recibo en un proceso penal como nuestro, ¿no? Es decir, un proceso penal que se precie de garantista. Entonces, por eso yo les planteo, ¿no?, que estos derechos que el artículo 71 nos trae, el que se relaciona con abstenerse de declarar, significa que si el imputado no quiere declarar, no desea hacerlo por estrategia de defensa, o porque es simplemente su derecho. Y si es que él acepta declarar, hay que hacerle ver que se mantiene el derecho a guardar silencio. O sea, se le instruye al imputado que tiene derecho a guardar silencio. Muy bien. Entre todos sus derechos. Pero también tiene que instruírsele que si él decide declarar, él puede en cualquier momento decir, hasta aquí llegué, ya no quiero hablar más. Muchas veces al no orientarse de esa manera, el imputado piensa que como ya decidió declarar, tiene que seguir hacia adelante. Hay que especificarle también. Y el derecho a guardar silencio definitivamente se encuentra protegido por el artículo 71 y con lo cual la habilitación de la tutela de derecho. El empleo de medios coactivos, intimidatorios y contrarios a su dignidad también es un componente, es un derecho fundamental importante que tenemos, ¿no? Y que obviamente significa, y lo que está en la propia Constitución, ¿no? En nuestra Constitución es claro, donde se indica que carecen de efecto legal aquellas declaraciones que han sido obtenidas mediante la tortura. Y eso, nuestra propia Constitución así lo establece, ¿no? Por eso tenemos que, eh, si revisamos, ¿no?, nuestro, nuestra Constitución, vamos a encontrar ahí que nadie puede ser víctima de tortura, nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica, física, ni sometida a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Y acá está claramente. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Literal H del artículo 24, perdón, literal H del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. Carecen de efecto aquellas declaraciones. Miren que desde la Constitución, ser examinado por un médico legista
definitivamente, y hay que ver la carpeta fiscal, la carpeta que está en la policía, para garantizar, si no, se va a habilitar, se habilita, como se dijo, esta tutela de derechos. Entonces vemos que el acta, ya viendo de manera más específica, debe de constar en un acta la lectura de derechos. Es importante. Ya el imputado puede decir no declarar, no firmar, hay que dejar constancia. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, se hará constar la exención y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención fiscal, será constancia de tal hecho. Claro. Porque la negativa hay que dejar constancia clara en el acta correspondiente. No es simplemente, si uno le va a dar lectura de los derechos, tiene que dejar constancia de ese acto, y claramente el imputado puede decidir no hacerlo. Ahora, cuando el imputado considere, y así señala la norma procesal, que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medida limitativa de derechos indebidas o requerimientos ilegales, puede acudir ante el juez de la investigación preparatoria vía tutela de derecho. Entonces aquí está, fíjense. Si el imputado considera que en este interín de las diligencias preliminares, de la investigación preparatoria, no se cumplen estas disposiciones que acabamos de mencionar, advierte que sus derechos fundamentales no son respetados, se le limita indebidamente, por ejemplo, su libertad, o es pasible de requerimientos ilegales, acude al juez de la investigación vía tutela de derechos. Y acá también se establece una característica temporal. La solicitud del imputado se resuelve inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Inmediatamente. Bueno, ahí vemos que hay pedidos de tutela de derechos que no se resuelven inmediatamente por la atiborrante carga laboral. Pero ¿cuál es la finalidad de esta audiencia? De acuerdo o de conformidad al Acuerdo Plenario 4/2010, la finalidad es la protección, el resguardo y la consiguiente efectividad de los derechos del imputado, que están reconocidos tanto en la Carta Fundamental y en las leyes, en nuestro Código Procesal Penal. Vemos aquí, debe el juez, una vez que detecta esta vulneración, ¿no?, debe de disponer la medida correctiva, la medida de tutela correctiva, que ponga fin a este agravio, reparando. Entonces vemos acá un fin reparador, un fin protector. Garantizar que no se vuelva a repetir, poner a buen recaudo, que se respeten estos derechos del imputado. Por eso, tutela correctiva, que ponga fin al agravio, tutela reparadora, que lo repare. Está sometido a un plazo indeterminado el fiscal, ¿no? A través del control de plazos, ¡pa! Este instrumento también tiene una finalidad específica de controlar el plazo. En la tutela de derechos, si yo advierto que no se respeta el derecho de defensa, entonces, ¿qué hago yo?
busco corregir esta actuación del fiscal o de la policía. El Acuerdo Plenario 4/2010 establece que la tutela de derechos debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción consumada de los derechos que se tienen. Procede plantear tutela de derecho ante la amenaza de vulneración de los derechos o ante hechos consumados. El Acuerdo Plenario 4/2010 indica que se utiliza cuando hay una infracción consumada de los derechos. ¿Quiénes pueden plantear tutela de derechos? Vemos que conforme lo establece la norma procesal, el investigado por sí mismo o a través de su abogado defensor, cuando considere que se han afectado sus derechos. En principio es el investigado. Así ha sido diseñado. Así está estatuido en el artículo 71. ¿Contra quiénes se plantea la tutela de derechos? Se plantea contra el fiscal, se plantea contra la policía porque son aquellos que regentan la investigación, son los que tienen contacto directo con el imputado a través del teje y maneje del proceso, a través de las actuaciones procesales. ¿No? Se dirige contra el fiscal, se dirige contra la policía, porque son los que dirigen la investigación preparatoria, la diligencia preliminares. ¿Ante quién se presenta la tutela? Inescindiblemente ante el juez de la investigación preparatoria, también llamado juez de garantías. Por otro lado, conforme lo preconiza el Acuerdo Plenario 4/2010, la audiencia de tutela de derechos es residual. Opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de derecho afectado. Por ejemplo, aquella vulneración de derechos fundamentales que tienen mecanismos específicos, tienen mecanismos de control específicos, hay que echar mano de esos mecanismos específicos. Si se cuestiona el plazo, tenemos el control del plazo, no la tutela de derechos. Entonces, no puede cuestionarse, de conformidad a lo que establece el Acuerdo Plenario 4/2010, no puede cuestionarse a través de la tutela la inadmisión de diligencias sumariales solicitadas por la defensa, porque hay una audiencia específica para ello. Hay un mecanismo específico para ello, no la tutela de derechos. También a través de la tutela de derechos, conforme al Acuerdo Plenario 4/2010, vemos acá que a través de esta audiencia se puede solicitar la exclusión de material probatorio cuando ha sido obtenido ilícitamente, ¿no? Eso también está establecido en este acuerdo plenario. La exclusión de material probatorio de prueba ilícita también se puede cuestionar a través de la tutela de derechos. Y esto por la sencilla razón. Si uno advierte el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Penal, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. El juez no puede utilizar directa o indirectamente estas fuentes o medios de prueba que han sido obtenidos violando los derechos fundamentales, ¿no? Por eso a través de la tutela se busca evitar que el proceso penal esté plagado de estos elementos de prueba o de esta prueba obtenida ilícitamente, ¿no? Puede dejarse sin efecto la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria vía de tutela de derechos. Bueno, el Acuerdo Plenario 4/2010 fue claro. No, toda vez de que este es un acto, es un acto que no es otra cosa que establecer una atribución del Ministerio Público. Es un acto unilateral y no se puede impugnar. Yo no puedo cuestionar el por qué formalizó la investigación preparatoria. Son actos propios de atribuciones constitucionales, ¿no? El juez puede resolver el pedido de tutela sin audiencia. Excepcionalmente, sí lo podría hacer, y así lo señala el Acuerdo Plenario 4. La regla es que se convoque audiencia, pero si hay una manifiesta afectación de los derechos y que pueda devenir en irreparable, el juez puede resolver inmediatamente, ¿no? El juez no está obligado a convocar audiencia en caso donde hay una manifiesta afectación
hay una manifiesta y flagrante afectación de los derechos fundamentales. El derecho a la imputación suficiente y tutela de derechos. Claro, ¿cómo es que se protege el derecho a la imputación suficiente a través de la tutela? Vemos que el artículo 71 establece el derecho a conocer los cargos formulados en su contra por parte del imputado. Entonces, si vemos a un imputado en el marco de un proceso penal o un imputado detenido, al detenido a través de la lectura de sus derechos, se entrega su papel de detención, ¿no? Y al imputado, investigado no detenido, pues a través de la imputación concreta que debe tener sobre los cargos que se le formulan, ¿no? En la formalización de investigación preparatoria o en su acusación fiscal, pero vemos que la tutela opera en la etapa de investigación preparatoria. Bueno, que debe contener la imputación suficiente, tanto el aspecto factual, el aspecto jurídico, el aspecto probatorio. Sobre todo que esto ayuda a que tengamos una imputación concreta, ¿no? Una imputación concreta, el qué, cómo, dónde, cuándo, establecer el hecho circunstanciado, el ámbito jurídico, cuál es el tipo penal, cuál es la figura delictiva, cuál es la modalidad. Y sobre todo, pues, cuáles son esos elementos de comisión que tenemos contra esta persona, ¿no? Por eso hay un deber de motivación de las disposiciones y requerimientos fiscales, no solamente judicial, la resolución judicial. Claramente aquí hay que tomar en cuenta que a través de la tutela de derechos se garantiza el derecho de defensa, la imputación necesaria y suficiente, y a partir de ello, evidentemente, vemos que en la audiencia de tutela de derechos y la imputación suficiente, se tiene el acuerdo plenario 2-2012, ¿no? Acá se indica claramente que una de las características del hecho investigado es su variabilidad ante el curso de la etapa de investigación preparatoria. Claro, se empieza con una sospecha inicial simple, esta sospecha inicial simple luego madura una sospecha reveladora para la investigación preparatoria, una sospecha suficiente en la acusación, y que claramente habría que comprender que en la fase, en la etapa de investigación preparatoria, y el momento en que el fiscal formaliza la investigación preparatoria, tiene que plantear una imputación suficiente, ¿no? No acabadamente, pero sí suficiente, capaz de permitirle a la defensa ejercer su labor, capaz de permitirle al imputado que sepa qué se le está imputando, cuándo se habría dado, cómo se habría dado, quiénes participaron. ¿Qué pasa si el investigado considera que no se ha cumplido con ese derecho que tiene una imputación suficiente? Claro, el acuerdo plenario 2012 nos dice, ¿sabes qué? Acude al fiscal, en principio, para que subsane. Y ante la desestimación del fiscal o la reiterada falta de respuesta, va directamente ya al juez de la investigación preparatoria de vía tutela. Pero pídele al fiscal. Primero pídele al fiscal, como veíamos en control del plazo de diligencia previa. El acuerdo penal de 2012 así lo establece. Acudimos al fiscal primero, le decimos, ¿sabes qué, fiscal? Tu imputación es gaseosa, abstracta, no lo entiendo. Precísala. Si no, voy vía tutela, ¿no? Fíjense que en la casación 136-2013, TACNA, respecto a la tutela de derechos, se establece algo muy importante, ¿no? Se establece en principio que la tutela de derechos se ha establecido para aquellos, está habilitada para cuando se conculquen aquellos derechos que están señalados en el artículo 71, constituyendo esta una lista cerrada de derechos. La lista de derechos contenida en el artículo 71, conforme a la Casación 136-2013 TACNA, significa y constituye una lista cerrada de derechos, ¿no? Vemos entonces que en esta casación se establece claramente el contenido de la tutela de derechos, ¿no? Y por tanto también se resalta que no hay que desnaturalizar la figura de tutela y que obviamente tampoco se va a permitir al órgano jurisdiccional un control total de las actuaciones de la policía como Ministerio Público, sino de aquellas que hayan afectado derechos fundamentales, ¿no? Del imputado, ¿no? La casación 1142-2017 Huancavelica, acá se precisó que concluida la investigación preparatoria, ya no es admisible una solicitud de la derecho.
tomar en cuenta, la casación 1142/2017 Huancavelica, se establece claramente que, concluida la investigación preparatoria, ya no es admisible una tutela de derechos, ¿no? Entonces, fíjense, lo que se ha tratado de establecer aquí es determinadas pautas que nos permitan a nosotros conocer, ¿no? Cuándo procede la tutela de derechos. Y esto es así porque, fíjense, si imaginémonos que nosotros no tengamos estos mecanismos procesales que permitan garantizar la plena vigencia de los derechos del imputado, ¿no? Necesariamente la tutela de derechos ha venido a fungir como un instrumento que vuelve eficaz los derechos y garantías del imputado en el proceso penal, ¿no? Eh, ya tenemos a un contralor, que es el juez de la investigación preparatoria, quien va a, frente al pedido que haga el afectado, el investigado, frente a ello, pueda en todo caso acudir al juez de la investigación preparatoria para que éste, pues, pueda revisar, pueda analizar y determinar si hubo o no afectación de los derechos fundamentales del imputado, que están establecidos en el artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal. Esta es una audiencia que permite que los derechos del imputado que han sido conculcados, que han sido afectados, definitivamente pueda ser remediada esta actuación, reparados los derechos que han sido afectados por el procedimiento, por la actuación deliberada o no del agente fiscal o de la Policía Nacional del Perú. Y veamos que incluso muchas veces se advierten disposiciones fiscales donde se disponen diligencias y que no se establece la razón, el por qué, el para qué son estas diligencias, ¿no? Y es necesario que una disposición, conforme lo establece el artículo 122, numeral 5, toda disposición, todo requerimiento debe ser motivado, ¿no? Y la motivación tiene que indicar el por qué dispongo esto, para qué. Tengo que establecer la pertinencia de esta diligencia que yo como fiscal dispongo, ¿no? Y esta pertinencia, ¿qué permite y habilita? Permite que la defensa sepa el por qué se está realizando, el para qué, y pueda prepararse debidamente al momento de participar en esta diligencia. Pero si no preciso el para qué, no preciso la razón, no preciso el alcance sobre qué va a versar esta diligencia, vemos que se restringe el derecho de defensa porque la defensa no va a estar preparada. Es como que yo cite a un testigo y no establezca cuáles son mínimamente, o siquiera una predicción mínima de para qué lo llamo a declarar. De lo contrario, yo no voy a poder como defensa estar preparado para las preguntas que quiera realizar a favor de mi patrocinado. Entonces, también cuesta mucho o depende mucho de que el fiscal tenga que hacer esas precisiones correspondientes, ¿no? Unas precisiones sobre qué diligencias va a disponer, qué es lo que va a realizar. Bien, hemos tratado de realizar un resumen apretado de lo que concierne a la tutela de derechos, que es una institución que viene con nuestro Código Procesal Penal, habilita, obviamente, al imputado a que pueda cuestionar la labor del fiscal o de la policía cuando ha afectado sus derechos. Yo soy un fiel convencido que no hay que abusar de una institución procesal si realmente no vemos una afectación, eh, para evitar de generar el sentido, ¿no?, de la tutela de derechos. Porque lo contrario, pues vamos a, si se quiere, plagar la etapa de investigación preparatoria o diligencias preliminares con audiencia de tutela, que muchas veces, sí, yo entiendo que muchas veces la defensa solicita al fiscal, ¿no? Le requiere que haga una precisión mayor de los hechos. El fiscal muchas veces por la atiborrante de su carga laboral no le responde. Entonces vemos por allí que, y la defensa obviamente, yo he visto que sí, primero le recurre al fiscal, le solicita,
le indica, pero frente a esa dejadez o displicencia, ya tiene que acudir a un juez de la investigación preparatoria para que, vía tutela de derechos, corrija estas omisiones, corrija esta afectación de derechos. Bien, no sé si tenemos alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario. Estoy llano para poder conversar en estos últimos minutos. Buenas noches, doctor José, por su ponencia en esta sesión de hoy. Quisiera saber si alguno de los aquí presentes desea hacer una consulta al doctor José. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señor Henry. Sí, yo quisiera hacer Doctora, una buenas noches. consulta. Sí, Bienvenido. dígame. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, mi consulta es la siguiente. ¿Qué ocurre si un abogado solicita la realización de unas diligencias, el fiscal rechaza, no motiva, solo rechaza las diligencias, entonces la defensa acude al juez vía tutela para que se realicen las diligencias, y el juez lo que hace, obviamente como no se fijan las diligencias de manera inmediata, fija audiencia en un mes o en 20 días, y en la audiencia ordena de que se dé un plazo al fiscal para que el fiscal motive y pueda, dándole libertad para que incluso pueda volver a rechazarlas o pueda admitirlas. ¿Qué ocurre con el plazo que transcurre en el que no se hacen las diligencias? ¿Podría reponerse ese plazo? Esa Bien, es mi gracias. pregunta. Bien, gracias. A ver, en principio, habría que recordar lo que habíamos señalado, ¿no? De conformidad al Acuerdo Plenario 4 de 2010. La tutela de derechos es residual, ¿no? Eminentemente residual. La denegatoria de actos sumariales es un mecanismo independiente de la tutela de derechos, ¿no? La denegatoria de actos de investigación solicitados por la defensa o por cualquiera de los sujetos procesales tiene su mecanismo específico, que es la audiencia por denegatoria de actos sumariales, que es diferente a la tutela de derechos. Que muchas veces la defensa, su planteamiento lo hace a través de tutela, pero en el fondo lo que hace es solicitar actos sumariales o actos de investigación. En principio, un buen juez debería denegar el pedido, ¿no? Por utilizar la tutela de derechos no como vía residual, sino utilizar la tutela de derechos como una vía general, ¿no? Bueno, me equivoqué en pedir, no estamos en no pensemos que es un proceso constitucional en donde yo voy a suplir la deficiencia del demandante, ¿no? Suplo la deficiencia en este caso del recurrente vía tutela, en tanto se equivocó con el nombre y lo que quiso decir es denegación de actos sumariales. Entonces lo que hago yo es dar un viraje y ya no es tutela sino denegación. Bueno, eso no se puede hacer. Eso excepcionalmente se puede dar en la vía constitucional, excepcionalmente en la vía constitucional. Cuando así esté señalado, y hay varios sentencias del Tribunal Constitucional que sí lo han parado, pero no en la vía procesal, porque tenemos mecanismos específicos. Pero al margen de eso, en principio, y tampoco vamos a realizar actuaciones de diligencias en plena audiencia. Le comento, a veces hay abogados que solicitan denegación de actos, o sea, actuación de actos sumariales que no han sido actuados o denegados o han sido denegados por el fiscal. Y en la misma audiencia, por ejemplo, haces un video y hoy por hoy que estamos bajo este sistema virtual de audiencias, lo reproduce. Señor magistrado, solicito autorización para reproducir el video que va a y hay jueces que permiten eso, ¿eh? Que es una barrabasada tremenda, pero permiten eso. Incluso yo he visto que lo han hecho en una audiencia de tutela de derechos, han permitido la reproducción de un video que supuestamente fue denegado o no fue proveído al pedido, luego de haberle efectuado el pedido fiscal. O sea, totalmente una degeneración. Y lo que me parece es que los jueces dejan que se desarrolle la audiencia y luego al final, cuando emiten su resolución,
indican que esta es una audiencia de tutela de carácter residual y no se puede atender denegatoria de sumaria. Entonces me parece un contrasentido esperar que el abogado oralice, exponga para que le digan esta no es la vía. Bueno, me parece totalmente, o esperar 30 días, como usted dice, para que le den una respuesta. Pero bien, al margen de que el juez haya admitido. La pregunta es si el juez pretorianamente puede adicionar plazo, puede implementar un plazo a la investigación, o si es que está limitado por el plazo legal. Fíjese, estos supuestos en donde tenemos a un fiscal que ha denegado o no se ha pronunciado por actos sumariales y que frente al pedido que hace la defensa y frente a la exposición del fiscal, pero perdón, juez, ya se venció mi plazo, o sea, no hay más plazo. O sea, mi respuesta ante la denegatoria que ha hecho la defensa es que ya no tengo plazo. Entonces el juez le dice, ¿sabes qué? Actúa esto, aun cuando tu plazo esté vencido, pero actúa. La pregunta es si eso es legítimo. Lamentablemente, doctora, quien controla la investigación preparatoria y las diligencias preliminares frente, ¿no? Frente a la afectación de derechos fundamentales es el juez. Y el juez sí podría habilitar, como que también podría reducir el plazo. Le pongo un ejemplo. Imaginémonos que un fiscal, lejos de realizar diligencias preliminares en 120 días, como plazo máximo, de acuerdo a la 2/2008 de la libertad, se toma 300 días, sin ser un caso complejo. Un caso que debía durar 120, 300. Vamos, 800 días, soy más exagerado. Y luego el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria. Miren, a ver, doctor, de nuevo. Un caso que debía durar 120 días como plazo máximo, el fiscal lo ha hecho durar 500 días. Y después de eso, él dispone, formaliza la investigación preparatoria. ¿Cuánto dura? 120 días. Viene el abogado y plantea un control de plazo. Control. Primero por lo del plazo que usted me dice. Un control de plazo. Y el fiscal dice, oye, guarda. Señor juez, me pone un control y recién llevo 5 días de formalizada la investigación preparatoria. Está mal ese abogado. El abogado que ya expuso, el juez, ¿no? Cuando analiza, le dice, señor fiscal, ¿cuánto duró sus diligencias preliminares? Bueno, inició, ¿cuánto duró? Bueno, nos excedimos, ¿cuánto? 500 días. Sacando el cálculo, juez, 500. Y ahora usted pretende someterlo 120 días más. ¿Sabe qué? Yo vi un caso donde el juez dispuso que la investigación preparatoria 10 días le dio el fiscal para que emita pronunciamiento final. 10. Dispuso que el fiscal concluya la investigación preparatoria en 10 días. Claro que eso lo establece la norma por hacer el control de plazo para la investigación preparatoria, ¿no? 10 días. Pero miren, no había vencido el plazo. No había cumplido su objeto. Pero mirando el plazo que había durado la diligencia preliminares, cortó el plazo de la investigación preparatoria por el exceso que tuvo. También, si vemos, por ejemplo, el sobreseimiento, cuando se da una investigación suplementaria, pues si ya la etapa de investigación preparatoria ya acabó, pero ¿qué hace el juez? Frente a la oposición del agraviado, frente a la expresión detallada de qué diligencias faltan por parte del agraviado, el juez ¿qué dice? Muy bien, investigación suplementaria. Fiscal, haz esto. En este plazo excepcional. Entonces, yo creo que el juez sí puede pretorianamente habilitar un plazo, pese a que ha vencido. Tiene poder para ello, sí, si de por medio advierte que se afectarían derechos fundamentales, ¿no? Tiene poder para hacerlo en intermedia con el sobreseimiento y la investigación suplementaria. Tiene poder para cerrar una investigación si advierte que el plazo se ha excedido. Entonces yo creo que sí podría habilitar plazo, ¿no? Plazo, no como reposición, pero sí como habilitación de un plazo para que realice las diligencias que no fueron realizadas y donde se advierte manifiestamente que fue por desidia fiscal.
Lo que no podría hacer el juez es ordenarle la formalización de la investigación. O sea, no podría, pues si yo en diligencias preliminares venga un juez y me diga, bueno, como ya acabaste tu plazo, entonces te ordeno que formalices. No, no puede. Entonces, ¿qué me queda? Te ordeno actos sumariales y por tanto te estaría habilitando días de la investigación. Pero no te puedo ordenar, porque no voy a decir, señor fiscal, en todo caso te ordeno que formalices para que hagas las diligencias que faltaban o que no has hecho. No, no podría, porque es una atribución. Pero yo sí te puedo ordenar diligencias y tú las vas a cumplir. Y se entiende de que tácitamente te estoy ampliando tu plazo. Es lo que pasa cuando un fiscal superior, por ejemplo, ya se venció la investigación, 500 días, 1000 días, y el fiscal superior te dice amplía dentro de un plazo razonable. Haz esta diligencia, o sea, si el propio fiscal superior te habilita plazo tácitamente, fiscal superior, ni siquiera un juez, un fiscal superior, al momento en que te dispone a ampliar tu investigación, te habilita, hablas de un plazo razonable y uno fiscal la tiene como 10 meses más. Entonces, con mucho más razón, un juez de la investigación preparatoria, un juez contralor puede habilitar plazo adicional al que se puso. Por ahí creo que era su pregunta, doctora, no sé si me corrige. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Más bien, me queda una duda. Ante la denegatoria de esos actos sumariales, en todo caso, el juez también tendría facultades para poder otorgarle al fiscal un tiempo para que pueda ser él quien se pronuncie si las vuelve a rechazar o las admite y las realiza. O sea, eso es lo que no le entendí. A ver, yo lo que le capto es, el juez le ordena al fiscal que realice determinadas diligencias. Yo entiendo eso, ya. La defensa solicita que se hagan diligencias determinadas y el fiscal rechaza. Ya. Entonces, la defensa acude al juez para que se Ah, ordene esas diligencias y el juez en audiencia ordena que sea el fiscal el que le otorga un plazo para que el fiscal vuelva a pronunciarse, pudiendo motivar y rechazarlas o mm, aceptarlas, ¿no? Y realizar las diligencias. ya le ¿Puede entendí. hacer el juez eso? Ya le entendí, doctora, ya le entendí, ya le entendí. A ver, yo lo que creo aquí es que lo que está haciendo el juez es, no advierte que ha existido un pronunciamiento por parte del fiscal respecto a esta diligencia. En principio, el afectado debía haberle solicitado al fiscal el pronunciamiento. No lo hizo. Ya. Acudo al juez. El juez, sobre la base de qué se pronuncia. Ahora, si nosotros advertimos, fíjese, si uno revisa el Código Procesal Penal, va a advertir que frente a esta denegatoria o si se quiere, no pronunciamiento de los actos de investigación, ¿no? Van a habilitar a que uno acuda al juez de la investigación preparatoria. Ahora, permítame aquí dar la lectura, doctor. Eh, ya, mire, cuando hablamos nosotros de denegación de actos sumariales, se entiende, ¿no?, que el fiscal lo ha denegado en tanto y en cuanto considera que no son pertinentes. Vamos a decir eso. Al acudir al juez de la investigación preparatoria, el sustrato que tiene el juez de la investigación preparatoria para poder pronunciarse y la evaluación de si son pertinentes o no, es la propia disposición que desestima ese acto de investigación. Ahora, me parece que si el fiscal no se pronuncia, si el fiscal no dice nada respecto a la diligencia, yo creo que el juez de la investigación preparatoria, lejos de ordenarle que se pronuncie, ya podía él, en la misma audiencia, disponer la realización de estos actos de investigación, porque ¿cuál es la razón de ser que el fiscal no haya actuado esos actos de investigación? Si bien no están en la disposición, pero imagínense que el fiscal
como usted bien lo dice, emite la disposición correspondiente denegando. La pregunta es, ¿puedo acudir vía denegatoria de actos sumariales? Claro que sí. Nuevamente tendría que yo ir al juez de la investigación preparatoria y decirle a este juez de la investigación preparatoria, señor juez, fíjese que el fiscal, me acaba de denegar. Solicito que tú analices si corresponde y por tanto me permitas que se realice. O sea, yo creo que sería doblemente, o sea, si directamente el juez puede solicitar, directamente el juez ya puede pronunciar sobre el particular. Fíjese, el artículo 337, numeral 4, dice, numeral 5, pero si el fiscal rechazara la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de diligencia. El juez resuelve inmediatamente con el emérito de los actuados que le proporciona la parte y en su caso el fiscal. Si bien es cierto, no dice nada, porque lo que pasa es que habla de una resolución denegatoria, de una disposición denegatoria, ¿no? Pero si yo advierto que el fiscal no se ha pronunciado, ¿no? Yo podría en todo caso decirle, ¿sabe qué, fiscal? Acabo de analizar, ¿no? Y te pregunto, ¿por qué no has realizado esta diligencia? Yo podría ahorrarlo como jueza. Bueno, pues porque el despacho considero que son impertinentes. Suficiente. Suficiente en esa audiencia. Yo como juez ya ingreso. El fiscal en esta audiencia acaba de señalar que los actos de investigación que no han sido materia de pronunciamiento, si se realizan o no, para el fiscal son impertinentes. Aun cuando no exista la disposición de su propósito, sin embargo, está manifestando en esta audiencia que son impertinentes. Y entendiendo que estas diligencias son urgentes, o estas audiencias revisten, pues, urgencia en tanto que son actos sumariales, el juez considera que sí son pertinentes y le ordena al fiscal que la realice. Porque yo pienso que disponerle al fiscal que emita disposición denegándole o aceptándole, y si le deniega, luego vuelva a ir por denegatoria de actos sumariales, yo sería perder tiempo. Yo particularmente, yo consideraría, oye, demás, vas a invertir mucho tiempo. Hasta eso ya la investigación preparatoria o la diligencia preliminar ya tiene que haber acabado. Entonces, ahí podríamos resumir eso, doctora. Y sí podría haber denegatoria de control, denegatoria de actos sumariales y nuevamente plantear la denegatoria de actos sumariales por la disposición que emitió el fiscal denegando. Me parece totalmente válido. Control de plazo sobre control de plazo también hay. Control del plazo, el juez le da 10 días. Pasaron los 10 días y no me pronuncio, entonces le establezco control de plazo sobre el control de plazo que no fue aceptado. Y así seguimos. Eso es lo que le puedo decir, doctora. Gracias, doctor. Bien, doctor Gerardo. Bien, doctor José. Entonces, bueno, doctores, muchas gracias por su participación y doctora Susan por sus preguntas al ponente. Damos por concluir la sesión de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Así es, Gracias. muy amable. Gracias con todos. Muy buena noche con todos.